doctora, sí. Muy bien, pues el día de hoy vamos a dar este tema de declinación de la función renal con la edad. Es un tema muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes se quieren dedicar a la pediatría y dirán, ay, ese tema no me interesa mucho, pero siempre es importante porque pues todos tenemos ahí un abuelito, un pariente, anciano que pues de cierta manera alguna vez nos pueden solicitar una opinión respecto a unos laboratorios. Y pues sería bueno tener este tipo de conocimientos, ¿verdad? Pues vamos a empezar a ver la clase con los cambios morfológicos que ocurren en los riñones asociados al envejecimiento. Podemos encontrar que hay una información que se obtiene después de varios estudios, que la masa renal se incrementa progresivamente desde los 50 gramos al nacer, alcanzando un peso de 400 gramos hacia la cuarta década de la vida. Y posteriormente empieza a disminuir su peso, ¿ok? Llegando a unos 300 gramos en la novena década de la vida. Esta pérdida de masa renal depende principalmente de la atrofia progresiva de la corteza renal, que refleja pues una disminución del número de nefronas funcionantes. Entonces podemos decir que si hiciéramos un ultrasonido en los ancianos, podríamos encontrar los riñones disminuidos de tamaño. Pero no solo disminuyen de tamaño porque sí, sino también hay cambios glomerulares que determinan el desarrollo de esclerosis. La matriz mesangial se incrementa progresivamente y la membrana basal glomerular se va a engrosar. Aparecen entonces algo llamados anastomosis intraglomerulares libres y se observa un decremento de las asas glomerulares funcionantes. Todos estos cambios son denominados como simplificación glomerular. ¿Y qué función tiene el glomérulo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que quiera participar? ¿O preguntamos? Filtración. Exactamente, la filtración glomerular. Entonces, tal vez esa sea una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué creen que pase con la filtración glomerular conforme pasan los años o la edad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿No? Disminuye, muy bien. Entonces, sí, así es. Entonces, esta degeneración glomerular en la corteza renal a su vez conduce a la atrofia también de la arteriola aferente y la eferente. Esto en la zona yuxtamedular y la glomerulosclerosis origina puentes directos entre estas dos arteriolas. Entonces, la estructura tubular también disminuye con la edad. Los cambios intersticiales renales con la fibrosis incrementada también ocurre con frecuencia. Bueno, esto hemos visto de manera morfológica, pero también hemos visto cambios en la composición química de la membrana. Se han identificado estos cambios como incremento en la glicosilación no enzimática de proteínas y cambios en el grado de sulfatación de los glucosaminoglicanos. Este cambio, el más frecuente es el aumento del contenido de colágeno. Se ha demostrado un moderado incremento de colágeno tipo 1 y tipo 3 en áreas con fibrosis intersticial, pero no se detectaron cambios del colágeno 1, 3 ni 4 a nivel glomerular. Entonces existe pues un incremento selectivo de cierto tipo de colágeno en ciertas zonas renales. Esto no se da de manera generalizada. ¿Qué ocurre entonces a nivel del ovillo glomerular? Se incrementa la fibronectina y las tromboplastinas. La asociación entre esta fibrosis intersticial y el depósito aumentado de colágeno tipo 1 ha sido asociado a niveles aumentados de RNA mensajero que codifica el colágeno tipo 1 en la corteza renal. Entonces podemos ver en esta microscopía a nivel renal, pues el incremento de la fibrosis intersticial y el depósito de ese colágeno.
En esta diapositiva se reduce todos los cambios que ocurren a nivel morfológicos y los podemos dividir desde cambios macroscópicos, o sea, cómo se ven a simple vista los riñones, con una disminución de tamaño y de peso, atrofia cortical relativa. También nos podemos identificar cambios vasculares y en esos encontramos la hialinosis de paredes arteriales. También los cambios glomerulares, como el incremento del número de glomérulos esclerosados, la hipertrofia de glomérulos remanentes, engrosamiento de la membrana basal glomerular, expansión de la matriz mesangial, la fusión irregular de los procesos de los podocitos. También encontramos cambios a nivel de los túbulos, como la reducción del número de estos, atrofia del epitelio tubular, la dilatación de los túbulos, engrosamiento de la membrana basal tubular y cambios intersticiales como la fibrosis intersticial. Entonces ocurren un sinfín de cambios morfológicos. ¿Y qué ocurre con los cambios funcionales? Se ha visto que disminuye aproximadamente un 10% la función, el flujo sanguíneo renal por década, luego de un máximo alcanzado en la juventud. Entonces, tenemos que a nivel de la tercera década existe el flujo renal de unos 600 mililitros por minuto por metro cuadrado, y en la novena década de la vida disminuye hasta un 50% este flujo sanguíneo renal. ¿Y esto a qué se debe? También puede ser pregunta de examen. Pues esta disminución del flujo sanguíneo renal puede estar debida a un incremento en las resistencias de las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Qué pasa entonces con la velocidad de filtración glomerular? Disminuye progresivamente luego de los 30 a 40 años y la tasa de declinación es aproximada de 0.8 mililitros por minuto por metro cuadrado por año. Entonces, si ustedes les llega a ver unos laboratorios de un paciente anciano y que ven que ya su tasa de filtrado glomerular está disminuida, pues no necesariamente significa que este paciente tenga una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal, que ya esté para diálisis. O sea, pónganse a pensar que nadie muere o nadie envejece trabajando los riñones al 100%. Entonces, es de cierta manera está esperado. Entonces hay que tranquilizar al paciente. ¿Qué otra cosa podemos identificar en los laboratorios? Algo característico que podemos ver es que no se observan cambios en las concentraciones plasmáticas de creatinina. Si ya vieron el tema de insuficiencia renal aguda o crónica, ya saben que se aumentan los niveles de urea y de creatinina, ¿verdad? Pero fíjense que en estos pacientes es difícil que se puedan incrementar. ¿Y esto debido a qué? Estos pacientes sufren de algo llamado sarcopenia, es decir, una disminución de la masa muscular. Y de esta masa muscular es de donde se deriva la creatinina. Entonces, si está disminuido o si hay sarcopenia debido asociada al envejecimiento, pues también esos niveles de creatinina no los vamos a ver aumentados, ¿no? ¿Qué pasa con la reabsorción tubular del sodio? Esta va a estar disminuida con la edad. Cuando personas ancianas son deprivadas de sodio, la excreción urinaria de este disminuye progresivamente, aunque toma más tiempo llegar a un nuevo equilibrio en comparación con jóvenes sometidos a una igual deprivación. Entonces, es por eso que estos pacientes podemos encontrarlos frecuentemente con trastornos del sodio como hiponatremias. ¿Y qué pasa con la disfunción tubular? Pues va a haber también una incapacidad relativa para diluir y concentrar adecuadamente la orina. Por esto, la orina de los pacientes ancianos será menos concentrada en comparación con los pacientes jóvenes. Muchas veces uno se da cuenta de eso, de que si está concentrada hasta de manera macroscópica, vaya, porque lo ve como en la coloración, ¿no? De la orina. Es una orina clara, transparente.
pues lo consideramos como una orina no tan concentrada. También habrá una disminución en el intercambio sodio-hidrógeno y la reabsorción de fósforo acoplado a sodio. También existen estas alteraciones en los electrolitos. ¿Qué pasa con la renina plasmática? Hay una disminución en la concentración y en la actividad de la renina plasmática. Esta disminución del contenido intrarrenal de la renina, ¿qué creen que ocasiona en el paciente? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de farmacología de los antihipertensivos? ¿Se acuerdan que les mencioné ahí la función de la renina? ¿Alguien la recuerda? ¿Estarían hipotensos? Estarían hipotensos. A ver, trata de explicar un poquito más ese concepto. ¿Para qué nos ayuda o cuándo se libera la renina? Cuéntame. Bueno, ¿no es el que se utiliza en SARA? En el sistema renina-angiotensina. Ándale, sí, ahí tiene un importante papel la renina. Si decimos que está disminuida la concentración, entonces pues va a estar hipotenso el viejito, ¿no? Ajá. Sí, ¿por qué se debe de elevar? ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que se libere o que se aumenten los niveles de renina en la sangre? La hipoperfusión renal, ¿no? Así es, cuando hay una disminución, por ejemplo, de la presión arterial, una disminución de la concentración de cloruro de sodio y que lo detectan los túbulos renales, es ahí cuando se libera la renina. Ajá. Que tendría como objetivo desencadenar el eje de renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Y aumentar, por lo tanto, la presión arterial. Muy bien. Los dos llegaron a la conclusión adecuada. ¿Qué pasa ahora entonces con el calcio, que es un electrolito? Pues tiene menor actividad la alfa-1 hidroxilasa, situación que conduce a una disminución de los niveles plasmáticos de la 1,25-dihidroxicolecalciferol, también llamado vitamina, ¿qué vitamina es esa? D. D, muy bien. Entonces, existe un deterioro asociado a la homeostasis del calcio. ¿Por qué? ¿Qué función tiene la vitamina D con el calcio? La absorción intestinal. Así es, pero ¿de quién o qué? ¿El calcio aumenta la absorción intestinal de la vitamina D o viceversa? No, la vitamina D fomenta la absorción intestinal del calcio. Ajá. Entonces, ¿qué creen que pase con estos pacientes? Pues Habrá descalcificación, ¿no? Así es, puede llegar a causar incluso osteoporosis en los pacientes adultos, ancianos. Ahorita vamos a tocar el tema nuevamente con lo de la vitamina D. Pónganse a pensar que todo lo que les digo tiene que implementarse de la manera práctica en el paciente. Entonces, si llegan a detectar esto en el paciente, pues, ¿qué tendrían que dar de tratamiento? Pues suplementación, ¿verdad? De vitamina D. ¿Qué pasa con la glucosa? Hay un descenso en la reabsorción de la glucosa hasta de un 40% y por lo tanto se llega a observar glucosuria en estos pacientes. Y llegamos a otro punto importante que es el tracto urinario inferior. Algo que podemos identificar es que hay una disminución en la presión del cierre uretral y del flujo urinario. Entonces, también podemos encontrar un menor número de células uretrales y por lo tanto un aumento del residuo postmiccional. Los pacientes tienden a posponer la micción, disminuye su capacidad vesical, por eso que pueden ir varias veces a orinar. Algunas veces una manera lo manifiestan con que se refiere que se quedan como con sensación de querer orinar. Y todo esto también puede estar asociado, si el paciente es masculino, a un aumento de la glándula prostática, también llamado hiperplasia prostática.
Entonces, todos estos cambios en el tracto urinario inferior hay que tomarlos en cuenta. En esta tabla, por lo tanto, se resumen todos los cambios funcionales renales asociados al envejecimiento. Decíamos que a nivel del flujo sanguíneo renal está disminuido el flujo sanguíneo renal total y podemos encontrar un leve aumento en el flujo medular. ¿Qué pasa en el glomérulo? Hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, incremento de la fracción de filtración, incremento de la permeabilidad de las macromoléculas como de la glucosa y por lo tanto su pérdida. A nivel de los túbulos, disminución de la capacidad del manejo del sodio, del transporte tubular, de la capacidad de concentración y dilución urinaria y de la capacidad de acidificación urinaria. Y de otras cosas, otros cambios funcionales son la disminución de la síntesis de la renina y disminución de la actividad de la alfa-1 hidroxilasa. Vamos a ver entonces qué pasa con las alteraciones del equilibrio hidrosalino. Conforme envejecemos, se modifica la capacidad del organismo para mantener la osmolaridad plasmática y el volumen intracelular normal. En los ancianos es frecuente la deshidratación, tanto estados hipo como hiperosmolares. Esto se debe a una alteración en la respuesta de la hormona antidiurética. Aquí vemos cómo hay dos situaciones, un hombre de 30 años con un peso de 70 kilos y un hombre de 70 años con un peso de 70 kilos. Y vemos cómo hay una pérdida hasta del 15% del líquido conforme pasa la edad. El anciano presenta mayor tendencia a la pérdida de sodio por incremento del péptido natriurético atrial. ¿Recuerdan que les dije que una alteración frecuente era encontrar a los abuelitos con hiponatremia? Bueno, pues esta es la causa, si se les pregunta en el examen. La renina y la aldosterona disminuyen conforme progresa el envejecimiento. El balance entre la ingesta y la pérdida de líquidos es muy importante, ya que cualquier alteración puede poner en peligro la vida. Entonces, los pacientitos ancianos también pasa algo con su umbral de la sed. ¿Alguien sabe qué pasa con el umbral de la sed? ¿Está aumentado, está disminuido? Es decir, ¿tienen la misma capacidad de tener sed? Está aumentado, o sea que ya no percibe con frecuencia la sensación de sed. Yo diría que está disminuido, o sea, tu concepto está bien, nada más que pues está disminuido ese umbral a la sed, o sea, tiene que pasar de verdad, bajar mucho su cantidad de líquido corporal como para que ellos detecten que tienen sed, pero sí, el concepto está adecuado. Entonces, fíjese que hay aportes principales de agua, los consumos de líquidos, el agua que viene de los alimentos como de las frutas, las verduras, los procesos metabólicos de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Entonces, si un abuelito, un anciano, no está ingiriendo suficientes alimentos de estos que contengan buena cantidad de líquidos, pues puede llevarlos a esta deshidratación. Aparte, si no están consumiendo buena cantidad de agua. También es importante que tomen en cuenta las pérdidas de agua, tanto presentes en la orina, en las heces, paciente que tiene diarrea, sudoración, paciente que tiene fiebre, que está con diaforesis, la respiración. O sea, aparte está agitado, respirando rápidamente, también por ahí se pierden, hay pérdidas insensibles de agua y la evaporación a través de la piel. Si el paciente tiene fiebre, por ejemplo, aumentan también esas pérdidas de agua. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, si un paciente anciano normalmente toma 1 litro de agua y lo sigue tomando así, pero está con diarrea, tiene fiebre, entonces esas cantidades de líquido que normalmente le satisfacían sus necesidades, cuando llega a tener este tipo de alteraciones no son suficientes y es por eso que se llegan a deshidratar muy fácilmente. Entonces tienen la disminución de la sed y capacidad de retención del riñón, que esto se asocia a una deshidratación
y el paciente llega a tener hipotensión, confusión mental, dolor de cabeza, irritabilidad, delirium, aumento de la temperatura corporal. ¿Qué función tiene la glándula adrenal cortical cuando envejecemos? Se produce una disminución tanto en la secreción de cortisol como en su tasa de aclaramiento metabólico. De tal forma que las concentraciones basales, el ritmo circadiano y su secreción urinaria permanecen inalterados en el anciano. Es decir, está disminuida su secreción, pero el tiempo que dura funcionando en la sangre o que sigue, sí, activamente metabólica, incluso se alarga. ¿Okay? Hay un aumento en la producción de la hormona CTH. Si, por ejemplo, el paciente entra en estrés, por ejemplo, cualquier enfermedad puede someter a estrés al paciente, una cirugía, si el paciente llega a tener una hipoglucemia insulínica o tras la administración de CRH. ¿Qué pasa con el paciente? Existe una hiperrespuesta a la normalización de las concentraciones de cortisol. Estos son atribuibles a defectos en el receptor o en el posreceptor a la respuesta hipotalámica. Esto da como resultado una exposición tisular más prolongada a los efectos de los glucocorticoides en los pacientes. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en la administración de estos medicamentos. ¿Cuáles serían las consecuencias en el envejecimiento? Hablando no solo a nivel hormonal, sino también pues metabólicas o de las comorbilidades. En el paciente ocurren desde neurodegeneración en el hipocampo, alteración de la cognición, entre otras, como hipertensión, aterosclerosis, diabetes. Entonces, sobre todo estas últimas, pues tienen una repercusión a nivel renal. Pero hay una hormona en específico en la que me quiero centrar. Es el que hay una disminución de la DHEA, de la dihidroepiandrosterona. Esta disminución es de manera progresiva desde los 30 a los 90 años. Si se fijan, aumenta mucho esta hormona cuando, desde que es feto, aumenta. Después tiene un descenso en la infancia, vuelve a aumentar en la pubertad y en el periodo de la reproducción. Y por lo tanto después llega a una disminución en la curva de la producción de esta hormona en la senectud. Su descenso llega a ocasionar o se ha relacionado con mortalidad cardiovascular, obesidad, cáncer y disminución de la esperanza de la vida. ¿Qué pasa con el metabolismo fosfocálcico en el anciano? Se presenta una reducción gradual de la masa ósea debido a un desbalance entre la reabsorción y la formación ósea. Lo anterior debido a una etiología multifactorial. Y algunas de esas ya las mencionamos en las diapositivas pasadas, pero quería recalcar estos puntos. Una es que tienen un déficit nutricional. A veces también en los abuelos tienen hiporexia, pérdida del apetito, tienen menor exposición a la radiación ultravioleta o sol, tienen disminución de la capacidad cutánea para sintetizar la 7-deshidrocolecalciferol. Hay una reducción de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal, resistencia de la mucosa intestinal a la acción de la vitamina D y disminución del número de sus receptores. Entonces, todo esto llega a una disminución también progresiva de calcio, incluso a provocar fracturas en el paciente anciano. Es por eso que a esta edad es donde más se presentan. Otra complicación que podemos observar, otra consecuencia, son el hiperparatiroidismo secundario como aumento de la resolución ósea. Este es un mecanismo compensador.
Entonces, el déficit de la vitamina D también contribuye a la pérdida de masa muscular que se produce en el anciano. De ahí la importancia y beneficios de la ingesta adecuada de vitamina D en el anciano, es decir, suplementos. Aquí les puse 2 marcas comerciales, pero pues ya actualmente hay un sinfín, que a raíz también de la pandemia surgieron muchas nuevas marcas. Y todo esto con el objetivo de prevenir el riesgo de osteoporosis y de hiperparatiroidismo en el anciano. Bueno, pues con esto terminamos la plática del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Es un tema corto, ¿ok? Les voy a mandar ahorita el artículo de donde saqué la información para que la tengan a la mano. Y cualquier cosa ya saben que me pueden mandar también un WhatsApp. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, lo de la vitamina D sería Sí. más así como más profiláctico, porque pues para la osteoporosis también se usan otros que recuerdo. O Así sea, es. Sí, exacto. O sea, si, por ejemplo, el paciente además ya tiene datos de osteopenia, que solo puedes ver con una densitometría ósea, está totalmente indicado dejar la vitamina D y la suplementación con calcio, ¿ok? Y si no es posible que ese paciente por situaciones económicas, pero ya tiene el antecedente de una fractura, ¿sí me explico? Pues te lo puedes dejar, ¿ok? No necesariamente tienes que tener ya a la mano la densitometría ósea. Se puede dar como de manera como profilaxis primaria o secundaria. Sí, está bien realizada tu pregunta. ok, gracias. Ujú. No, ¿de qué? Doctora, yo también tengo una pregunta. Dime. Habló acerca de la disminución de la secreción del cortisol. Usted mencionó que en este caso se genera una hiperrespuesta para poder normalizarlo, Así pero es. mencionó algo de un fármaco, nada más que no me quedó muy, Los muy entendido eso. corticosteroides. Los corticosteroides, como por ejemplo, pues la prednisona, la dexametasona, la metilprednisolona, ¿ok? Fíjate que algo que deben de hacer de manera regular o incluso hasta rutinaria, eso lo hacíamos allá en el hospital donde hice la residencia. En el área de geriatría se pedían a los ancianos niveles de cortisol sérico. Eso se mide en las primeras horas de la mañana, nivel sanguíneo. Y, y si el paciente sobre todo también llegaba con datos como hiponatremia, hipotensión, pues entonces se llegaba al diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Y ahí está indicado, totalmente indicado, pues darles suplementación con la prednisona, ¿ok? En esos pacientitos. Bajo ese contexto. Pero no todo paciente que llega hipotenso, ¿verdad? Que ya vimos que la hipotensión es un cambio que se da en la presión arterial de manera fisiológica, también por la disminución de la producción de la renina, no solo del cortisol. Pero si es debido solo a eso y no hay otra justificación, o sea que no está totalmente respaldado el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, pues no hay por qué dejar la prednisona. Ujú. Ok, doctora, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahorita les envío el artículo a su correo. También les voy a enviar información del siguiente tema que parece sí les pido que estudien mucho, mucho. Es nefropatía diabética y es el pan nuestro de cada día en las consultas. Entonces, les pido que lo lean y si gustan lo vemos la próxima semana. ¿Ok? Doctora, yo tengo otra duda. Dime. Con respecto a lo de la hormona antidiurética, Sí. decía que había deshidratación
o sea, en respuesta no. Entonces, se supone que hay menos secreción de esta hormona, o mayor no entendí bien. Déjeme busco la diapositiva. Lo que pasa es que hay una disminución en la sensibilidad de los receptores de esta hormona. Entonces, a veces en el envejecimiento puede haber un aumento en la secreción de la hormona antidiurética, pero como una respuesta, por así decirlo, secundaria a esa falta de sensibilidad en los receptores a esta hormona. A ver, vamos. Era la pasada. Alteraciones del equilibrio hidrosalino. A esto me refería con la respuesta de la hormona antidiurética. Hay una disminución, digamos, en la capacidad para concentrar la orina, que está dada por la hormona antidiurética, y básicamente es porque hay una disminución en la sensibilidad renal a esta hormona, en los receptores. ¿Qué otra duda? Ya me dejé, la pongo en forma de presentación porque no sé por qué ahí parece toda subrayada de color rojo. Ahí ya la ven bien. Sí, ¿verdad? Ya se quitó lo subrayado de color rojo. Ajá. Entonces, Doctora, entonces, el viejito va a orinar mucho y se va a deshidratar. ¿Tú qué figuras? es como multifactorial. Mira, no solo porque va a orinar mucho, sino porque está disminuido su umbral de la sed, porque disminuye la ingesta de alimentos que tienen líquidos o disminuye su ingesta de agua, o porque también los abuelitos son susceptibles a estados de deshidratación por infecciones gastrointestinales. O sea, no sé si ya pasaron por pediatría o todavía no. No, aún no. ¿No? Bueno, entonces no puedo usar ese ejemplo, pero pues sí, básicamente el anciano se vuelve como un niño, ¿no? O sea, debemos de cuidar mucho su estado de hidratación, estar vigilando que esté consumiendo adecuados niveles de agua, de cantidades de agua, porque por esos factores que te menciono, pues es más fácil que se deshidrate, ¿ok? Entonces sí es algo muy común en ellos. De hecho, por eso en estos pacientitos yo evito, la mayoría de los internistas que saben esto, evitan darles diuréticos a los pacientes como manejo de hipertensión, por ejemplo, ¿no? Porque puedes dar un buen antihipertensivo sin acompañarlo de un diurético para evitar que no tenga estas complicaciones el paciente. Muchos de los pacientes, yo diría que un 90% de los pacientes abuelitos que veo hospitalizados con hiponatremia, con deshidratación, llegan porque su médico le sigue recetando la hidroclorotiazida para manejo de su hipertensión. ¿Ok? Entonces, en ellos, mi consejo, si se les queda algo de esta plática, es, pues no le den ese tipo de diuréticos a los abuelitos, porque si de por sí ya vieron todos los cambios que ya tienen por la edad, y todavía le suman un diurético, pues todavía más lábil el abuelito, más riesgo de que tenga esa deshidratación. ¿Alguna otra duda? Doctora, es que, bueno, entonces es que conocí a una señora a la cual estaba muy hipertensa, pero días antes había tenido mucha diarrea y cosas así. O sea, pues se deshidrató, ¿no? Y la llevaron con el médico y el médico le dio, ¿qué le dio? Para la hipertensión. Ay, Dios, ¿Qué? Es que no se escuchó. ¿Qué le dio? le dio un
Ah, ¿qué le dio? Se me olvidó. Bueno, le dio un antihipertensivo, ¿sí? Pero, Ajá. y no sé si, no me acuerdo si también un diurético. Entonces, ¿eso está mal? Mm, mira, ahí también sería muy bueno conocer el contexto de la abuelita. ¿Ella ya era hipertensa Hiper- o no se conocía? No se conocía. Ujú. Mira, también hay algo que ocurre con los abuelitos que se llama hipertensión sistólica. Hay una calcificación de sus vasos arteriales, ajá, de sus vasos sanguíneos, y por lo tanto, si ustedes le toman la presión arterial, pueden dejarse llevar de que el paciente está hipertenso, pero en realidad solo es la presión arterial sistólica y no la diastólica. De hecho, de ahí a que a veces, no sé si les haya tocado que de repente ven a un abuelito que tiene una presión, la sistólica, no sé, en 150, pero la diastólica en 50, en 60. O sea, como sí, una disociación muy grande entre ambas presiones, ¿ok? Entonces, eh, ahí sería, pues, bueno estar tomando la presión arterial de la paciente, ver si solo era hipertensión sistólica. Y si fuera ese el contexto, no, yo no le dejaría el antihipertensivo. A lo mejor lo primero que haría sería reponer su estado de hidratación, parar la diarrea, controlarla y ver qué cambio ocurre ahí con la presión arterial. Em, no sé, no te acuerdas ni cuánto traía de cifras de presión arterial. No, doctora, ya fue hace tiempo. Aunque, bueno, pues a lo mejor ver ese detalle que te menciono. Pero, pues sí, es como valorar todo el contexto del pacientito. Ok, gracias. Ujú, ok. A ver, les voy a hacer una pregunta rápido en 5 minutos. Quiero que cada uno me diga qué se lleva de esta plática. O sea, ¿realmente aprendieron algo? Voy a preguntarles al azar. Un punto, una oración, algo que me digan, ¿ok? A ver, Laura Ortiz, ¿qué te llevas de esta plática? Ya se desconectó. Stephanie Bravo, tampoco. Sí, doctora. ¿Qué aprendiste de esta plática, Stephanie? Nada más dime algo que te haya llevado de esta plática. Mm, Pues que en las personas bueno, mayores de edad se les debe de tener un control adecuado en cuestión de volumen de agua, porque pues al igual, pues con la edad disminuyen y aumentan ciertos... perdón, No te doctora, me pongas puse nerviosa. nerviosa. Ibas muy bien. Ibas muy bien, Stephanie. Ajá. Muy bien, tú lo que estás diciendo es que de ahora en adelante tu consejo que vas a darle a los familiares del paciente y el paciente es que tienen que estar vigilando que esté consumiendo agua el pacientito o Sí, alimentos que tengan buen aporte de líquidos, ¿verdad? sí, Porque tiene efectivamente. mayor riesgo a deshidratarse que otros pacientes, que los adultos, por ejemplo, o los jóvenes. ¿Ok? Sí, Muy gracias, bien, doctora. muy bien. Ahora vamos a preguntarle a alguien más. Azul Guzmán. No está. Neftali Jiménez. Perdón, doctora, no la escuché. ¿Qué te llevas de esta plática? ¿Qué aprendiste el día de hoy?
Pues yo creo que es importante, como tal, como nos comentó, que hay que recordar que a lo mejor hay valores que podrían indicar que hay una enfermedad como tal, pero por lo mismo de la edad, pues realmente es como no normal, sino común, y a lo mejor pues podríamos recordar eso y no hacer un mal diagnóstico Ajá, exacto. para O es- después el viejito o la persona, ¿no? Del exacto. adulto mayor. No espantarlo, ¿no? De, ay, usted ya tiene insuficiencia renal, vaya a saber, ¿no? Muy bien, te llevas un buen dato de esta plática. Muy bien. Eso, Laura Ortiz dice, ningún adulto mayor tiene la función renal al 100%. Muy bien, Laura. Bueno, pues aquí terminamos la charla del día de hoy y ahorita les envío los artículos que les comenté hace ratito. ¿Vale? Que estén bien.